¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de seguir el consejo de beber mucha agua, sigue sintiéndose cansado, con la boca seca y obligado a correr al baño 3 o 4 veces cada noche? Es una paradoja cruel que afecta a millones de personas después de los 60 años, transformando un hábito supuestamente saludable en una verdadera tortura para el descanso y la vitalidad. Hoy vamos a romper ese ciclo vicioso y entender por qué el agua que está bebiendo podría estar, literalmente, lavando sus minerales y robándole la salud en lugar de hidratar sus células de manera profunda y efectiva. Soy el Dr. Julian Aris, y en este encuentro quiero revelarle el secreto de la limpieza mecánica, un método que utiliza un simple ingrediente de centavos para transformar su biología interna y devolverle la paz nocturna. Si usted sufre de esa flema persistente en la garganta al despertar, o si la nicturia ha destruido su capacidad de dormir de corrido, este conocimiento es para usted. No se trata solo de qué beber, sino de cómo preparar ese líquido para que su cuerpo lo reconozca como vida, y no como un residuo que debe ser expulsado inmediatamente a través de sus riñones cansados. Imagine que su cuerpo es una mansión antigua, con un sistema de tuberías que ha funcionado con lealtad durante décadas, pero que con el paso del tiempo ha acumulado cierta sensibilidad en sus filtros principales. Sus riñones son los guardianes de esta estructura, trabajando incansablemente para mantener el equilibrio de los fluidos. Sin embargo, al llegar a la etapa de madurez, estos filtros pierden parte de su elasticidad y capacidad de retención. Si usted inunda este sistema con agua excesivamente pura y carente de minerales justo antes de acostarse, es como si intentara limpiar un motor de alta precisión con una manguera de alta presión. El resultado no es una hidratación celular, sino una sobrecarga hidráulica que obliga al sistema a activar las válvulas de escape de emergencia de manera constante. Este fenómeno se conoce como lavado osmótico y es la primera causa raíz de sus problemas nocturnos, ya que el agua pura actúa como un imán que arrastra los electrolitos esenciales fuera de su torrente sanguíneo. Cuando usted bebe agua sin la estructura mineral adecuada, el líquido no logra entrar en las células, sino que se queda en el espacio extracelular, provocando hinchazón en los tobillos durante el día y una urgencia incontrolable por orinar apenas pone la cabeza en la almohada. Es un error común pensar que más agua equivale a más salud. En realidad, para una persona de más de 65 años, la calidad del agua y su capacidad de transporte mineral son mucho más importantes que el volumen total de líquido ingerido durante las últimas horas de la tarde. Hablemos ahora de la flema y el muco, ese lixo o basura biológica que parece pegada a sus pulmones y garganta cada mañana sin falta. La producción excesiva de moco es a menudo una señal desesperada de que sus membranas mucosas están irritadas y mal hidratadas a nivel microscópico. Cuando la hidratación falla, el cuerpo compensa fabricando una capa de protección viscosa para evitar que los tejidos se sequen por completo. Esta flema espesa no es más que agua mal gestionada por su metabolismo, atrapada en un estado de estancamiento que dificulta su respiración y le provoca esa tos persistente. Al corregir la química del agua que consume, usted permite que este muco se diluya y sea expulsado de forma natural. Permítame contarle la historia de don Ricardo, un paciente de 72 años que llegó a mi consulta agotado, con ojeras profundas y una tos que no lo dejaba hablar con claridad. Don Ricardo bebía 3 litros de agua filtrada al día, siguiendo los consejos de su familia, pero despertaba 6 veces cada noche para ir al baño. Se sentía como un náufrago en medio del océano, rodeado de agua pero muriendo de sed a nivel celular. Sus piernas estaban hinchadas y su pecho siempre se sentía pesado, como si tuviera una esponja húmeda bloqueando su entrada de aire. Estaba atrapado en un ciclo de deshidratación paradójica, donde el exceso de agua pura era precisamente lo que estaba agotando sus reservas de energía. Analizamos el caso de don Ricardo y descubrimos que su orina era casi transparente, una señal clara de que sus riñones no estaban filtrando toxinas, sino simplemente dejando pasar el agua que él bebía compulsivamente. Esta falta de solutos en el líquido provocaba que su vejiga se volviera extremadamente irritable ante la menor acumulación de orina. Además, su sistema respiratorio estaba fabricando una barrera de flegma para protegerse de la sequedad ambiental que sentía, a pesar de toda el agua que ingería. El problema no era la falta de líquido, sino la falta de un vehículo que permitiera que esa agua cruzara la pared celular y se quedara donde realmente se necesita para lubricar y limpiar. La segunda causa raíz es la pérdida de tono muscular en las paredes de la vejiga, un proceso natural que se acelera cuando el pH de la orina es demasiado ácido o está mal equilibrado. Al beber agua con un toque mineral específico, estamos alcalinizando suavemente el entorno urinario,
lo que reduce la irritación de los nervios que envían la señal de emergencia al cerebro. Es como ajustar un sensor de movimiento demasiado sensible que se activa con el simple paso de una mosca. Al estabilizar la química del líquido, la vejiga puede expandirse de forma cómoda y retener volúmenes normales de orina, permitiéndole a usted dormir esas 6 o 7 horas consecutivas que tanto anhela su corazón. Piense en su sistema linfático como el sistema de alcantarillado de una ciudad que necesita ser limpiado regularmente para evitar inundaciones desagradables. Cuando usted llega a una edad avanzada, la bomba linfática depende mucho más de la presión osmótica correcta para mover los desechos hacia los órganos de eliminación. El muco acumulado en los bronquios es un signo de que este alcantarillado está obstruido por falta de la presión mineral adecuada. La limpieza mecánica que propongo ayuda a que el agua fluya con la fuerza suficiente para arrancar esas adherencias viscosas de sus pulmones, permitiendo que el oxígeno llegue finalmente a su sangre sin tener que atravesar una barrera de suciedad. Consideremos ahora el caso de doña Beatriz, una mujer de 68 años que amaba cantar en el coro de su iglesia, pero que tuvo que dejarlo por el constante carraspeo y la falta de aire. Ella creía que era una alergia crónica o simplemente el paso de los años, pero la realidad era que su dieta baja en sodio, recomendada de forma genérica, estaba dejando sus tejidos respiratorios vulnerables. Doña Beatriz tenía miedo de la sal, como muchos de su generación, sin entender que existe una diferencia abismal entre el cloruro de sodio refinado de mesa y los cristales minerales que su cuerpo utiliza como energía eléctrica para las células. Su garganta estaba siempre inflamada por el esfuerzo constante de limpiar la flegma. Implementamos con doña Beatriz el protocolo de agua estructurada con una pizca de sales naturales, y los resultados fueron casi inmediatos en su calidad vocal. En apenas 10 días, el muco matutino disminuyó en un 80% y su capacidad pulmonar, medida por la facilidad para subir escaleras sin jadear, mejoró notablemente. Ella no necesitaba medicamentos expectorantes caros que solo resecan más el cuerpo. Necesitaba devolverle al agua su capacidad de limpieza original. Al equilibrar los minerales, el agua dejó de ser un peso en su estómago para convertirse en un combustible que disolvía las impurezas de sus vías respiratorias de forma elegante y sin esfuerzo. La tercera causa de su malestar es la redistribución de fluidos que ocurre cuando usted se acuesta horizontalmente después de un largo día. Durante las horas de luz, la gravedad hace que el agua se acumule en sus extremidades inferiores si sus células no tienen la fuerza osmótica para retenerla. Al acostarse, esa agua regresa rápidamente al torrente sanguíneo, sus riñones la detectan como un exceso y la procesan de inmediato, llenando su vejiga en cuestión de minutos. El truco de la limpieza mecánica consiste en fijar esa agua dentro de los tejidos durante el día, para que no ande vagando por su cuerpo como un inquilino sin rumbo fijo que decide salir de casa justo en la noche. Imagine el sodio natural no como un enemigo de la presión arterial, sino como un ancla sagrada que mantiene el agua en su lugar para que pueda cumplir su función nutritiva. Las células humanas tienen algo llamado la bomba de sodio-potasio, que es el motor más pequeño y potente de la naturaleza. Si usted le quita el combustible a este motor bebiendo solo agua destilada o demasiado filtrada, el motor se detiene y el agua se escapa por las costuras. Esta es la cuarta causa raíz de la nicturia, un fallo energético a nivel celular, provocado por una malinterpretación de lo que significa estar hidratado. Estamos buscando una hidratación con propósito, no un simple enjuague superficial. Hablemos de don Manuel, un hombre que a sus 75 años todavía intentaba mantenerse activo, pero sentía que sus piernas pesaban como si fueran de plomo. Don Manuel tomaba diuréticos para su presión, lo que agravaba su deshidratación y aumentaba su producción de flema seca, que lo hacía toser cada vez que intentaba caminar rápido. Al introducir el concepto de la limpieza mecánica, don Manuel aprendió que su cuerpo no retendría líquidos de forma negativa si le dábamos los minerales correctos para mover ese agua. En pocas semanas, la hinchazón de sus piernas desapareció y, curiosamente, su necesidad de orinar durante la noche se redujo a una sola vez, cerca del amanecer. El secreto reside en que cuando el cuerpo tiene los minerales adecuados, no necesita descartar el agua con tanta urgencia, porque puede usarla para reparar tejidos y limpiar el cerebro durante el sueño. El cerebro también tiene su propio sistema de limpieza, el sistema linfático, que solo funciona correctamente cuando estamos en un sueño profundo. Si usted se despierta cada 2 horas para ir al baño, su cerebro nunca llega a esa fase de limpieza profunda, acumulando proteínas tóxicas que lo hacen sentir confundido y olvidadizo al día siguiente. La nicturia no es solo un problema de vejiga, es un obstáculo directo para la salud de sus facultades mentales y su longevidad.
La quinta causa raíz es la inflamación crónica de bajo grado, que afecta a los conductos respiratorios. Esta inflamación crea un terreno fértil para que el muco se vuelva ácido y pegajoso. El agua pura por sí sola no puede calmar esta inflamación, pero el agua cargada con la frecuencia mineral correcta actúa como un bálsamo. Es como comparar un papel de lija seco con una seda suave pasando por su garganta. Al reducir la acidez del tejido mediante la hidratación mineral, el cuerpo deja de producir esa flegma defensiva y usted siente que sus pulmones se abren, permitiendo una respiración profunda que no había experimentado en años. Es una liberación mecánica de las vías aéreas. Usted debe entender que la industria de la salud a menudo nos vende soluciones complejas para problemas que tienen una base física muy simple. Nos dan jarabes para la tos que nos dan sueño o pastillas para la vejiga que nos secan la boca, creando un nuevo problema para cada solución. La limpieza mecánica rompe este esquema porque utiliza la lógica de la ingeniería biológica. Si limpiamos los conductos, equilibramos las presiones y aseguramos que el fluido llegue a su destino, el cuerpo, que es una máquina perfecta de autocuración, se encargará del resto. No es magia, es biofísica aplicada a la vida cotidiana de una persona que valora su independencia. Miremos ahora el ejemplo de doña Carmen, quien sufría de infecciones urinarias recurrentes además de la nicturia. La orina estancada en una vejiga que no se vacía correctamente es el caldo de cultivo ideal para las bacterias. Al aplicar el truco del agua mineralizada antes de las 6 de la tarde, doña Carmen logró que su vejiga se vaciara con mucha más potencia. La limpieza mecánica no solo se trata de frecuencia, sino de la fuerza del flujo. Una vejiga sana debe vaciarse como una catarata, no como un goteo tímido. Al recuperar esa fuerza de flujo, doña Carmen barrió con las bacterias y no volvió a necesitar antibióticos en más de un año. El agua que sale de la mayoría de nuestros grifos o botellas de plástico es lo que los científicos llaman agua muerta, porque ha perdido su estructura molecular y su carga eléctrica. Cuando usted añade una pizca mínima de sal marina o sal del Himalaya, está devolviendo la vida a ese líquido, permitiendo que las moléculas de agua se agrupen en formas que las células pueden absorber instantáneamente. Es la diferencia entre intentar meter una caja cuadrada en un agujero redondo o tener la llave perfecta para la cerradura. Esta absorción inmediata es lo que detiene la señal de sed en el cerebro y calma la urgencia de los riñones por deshacerse del exceso innecesario. Muchos pacientes me preguntan si este truco subirá su presión arterial, y mi respuesta es siempre la misma. Lo que sube la presión no es el mineral natural en equilibrio, sino el desequilibrio de fluidos y la inflamación de las arterias por falta de hidratación real. Obviamente, siempre debemos actuar con prudencia, pero una pizca de sal en un vaso de agua es mucho menos sodio del que encontrará en una sola rebanada de pan industrial. Lo que estamos haciendo es medicina de precisión casera, ajustando la conductividad de su cuerpo para que sus nervios y músculos funcionen con la armonía de una orquesta bien dirigida, sin notas discordantes durante la noche. La flegma acumulada es también un reservorio de toxinas que su cuerpo no ha podido expulsar por las vías normales. Al mejorar la hidratación, estamos activando la limpieza de los filtros secundarios. Sus pulmones y su piel son filtros de respaldo para sus riñones. Si los riñones están saturados por agua de mala calidad, los pulmones tienen que trabajar el doble, y lo hacen a través del muco. Al liberar a los riñones de la carga del agua pura sin sentido, los pulmones finalmente descansan y la producción de flema se detiene porque ya no es necesaria como vía de escape para los desechos metabólicos. Es un sistema de vasos comunicantes perfecto. Recuerdo a don Alberto, un hombre de 80 años que ya no quería viajar para ver a sus nietos, porque temía no encontrar un baño a tiempo o tener un ataque de tos en el avión. Se sentía prisionero de sus propios fluidos corporales. Después de implementar este cambio tan sencillo, don Alberto recuperó la confianza para realizar un viaje de 12 horas. Me envió una postal agradeciéndome por haberle devuelto su libertad. Eso es lo que buscamos, que el agua sea su aliada en la aventura de vivir, y no la cadena que lo ata a un inodoro o a un pañuelo lleno de flema cada mañana. La autonomía empieza con el control de nuestra propia biología interna. Usted merece despertar sintiéndose renovado, con la boca fresca y los pulmones limpios. Merece pasar una noche entera sin que la urgencia de orinar interrumpa sus sueños o lo ponga en riesgo de una caída en la oscuridad. La limpieza mecánica es la herramienta que le permite retomar el mando. No permita que le digan que estos síntomas son cosas de la edad que debe aceptar con resignación. La vejez no tiene por qué ser un estado de encharcamiento y congestión. Puede ser una etapa de claridad y fluidez si sabemos cómo tratar a nuestro cuerpo con el respeto mineral que exige para funcionar correctamente.
Este método que vamos a detallar a continuación es tan potente porque ataca la raíz del problema de forma física. No estamos ocultando el síntoma con un químico, estamos cambiando la composición del líquido que fluye por sus venas. Al final del día, somos 60% agua, pero lo más importante es qué hay disuelto en esa agua. Un océano sin sal sería un estanque estancado. Su cuerpo necesita ese toque de la tierra para mantener el movimiento constante que evita la acumulación de basura y fluidos no deseados. La salud es movimiento, y el movimiento requiere la chispa eléctrica que solo los minerales pueden proporcionar al agua que usted consume. Quiero que visualice sus células como pequeñas esponjas que han estado secas y endurecidas por mucho tiempo. Cuando usted les da agua pura, el agua simplemente resbala por la superficie de la esponja sin penetrarla. Pero cuando añade ese pequeño truco mineral, la esponja se ablanda instantáneamente y absorbe el líquido hasta el centro. Eso es lo que sentirá en su propio cuerpo, una sensación de saciedad interna que no viene de llenar el estómago, sino de nutrir el tejido. Cuando la célula está llena y feliz, envía una señal de calma al sistema nervioso, y esa calma es la que le permitirá dormir profundamente mientras su cuerpo se repara. Estamos a punto de entrar en la parte práctica, pero antes quiero que se comprometa consigo mismo a observar los cambios con atención. Note cómo cambia el color de su orina hacia un tono ámbar claro saludable, no transparente como el agua. Note cómo su lengua ya no está pegajosa al despertar y cómo ese carraspeo constante empieza a desvanecerse. Estos son los signos de que la limpieza mecánica está funcionando, de que los desechos están siendo arrastrados fuera de su sistema y de que su vejiga está recuperando su juventud funcional. Es un proceso de restauración que ocurre gota a gota, vaso a vaso, durante las próximas semanas de su vida. La ciencia detrás de esto es sólida y ha sido comprobada en miles de personas que han seguido mis consejos. No necesita comprar equipos costosos ni suplementos exóticos traídos de otro continente. Todo lo que necesita está probablemente ya en su cocina, esperando ser usado de la manera correcta. Hemos sido condicionados para buscar soluciones complicadas, pero la naturaleza siempre prefiere la simplicidad. Un poco de agua, un poco de mineral y el tiempo adecuado son suficientes para realizar un milagro biológico en su organismo. Usted tiene el poder de transformar su salud hoy mismo, simplemente cambiando la forma en que interactúa con el elemento más básico de la vida. Para terminar esta fase de entendimiento, recuerde que su cuerpo es un templo que merece la mejor gestión posible. No se castigue por los errores del pasado o por haber seguido consejos que no se adaptaban a su edad actual. Cada etapa de la vida requiere una estrategia diferente, y lo que funcionaba a los 20 años ya no es suficiente a los 60. Estamos ajustando su brújula biológica para que apunte hacia el descanso y la limpieza. Prepárese para dejar atrás la pesadez de la flegma y la interrupción constante de la nicturia. El camino hacia una vida libre del lixo corporal comienza con el primer sorbo estructurado que tomará esta tarde. Aquí tiene el método exacto. A partir de las 6 de la tarde, reduzca el consumo de agua pura. En su lugar, prepare un vaso de 8 onzas de agua a temperatura ambiente y agregue una pizca muy pequeña, lo que quepa entre sus 2 dedos, de sal marina sin refinar o sal del Himalaya. Disuélvala bien y bébala despacio, saboreando el líquido. Este pequeño aporte mineral actuará como una llave que abrirá sus células para absorber el agua durante la noche, evitando que se acumule en la vejiga. Haga esto 1 hora antes de dormir. Además, realice 3 respiraciones profundas mientras bebe para ayudar a que el sistema linfático comience su proceso de drenaje de muco de forma inmediata. Es vital que utilice únicamente sales naturales, nunca la sal común de mesa que está llena de antiaglomerantes químicos. Si usted padece de hipertensión severa o insuficiencia renal diagnosticada, consulte con su médico de confianza para ajustar la cantidad, aunque para la mayoría, esta pizca mínima es totalmente segura y beneficiosa. Esté alerta a su cuerpo. Si nota que su descanso mejora y la flegma disminuye, ha encontrado su punto de equilibrio ideal. No exceda la dosis. La clave no es la cantidad de sal, sino la conductividad que ésta aporta al agua para que realice la limpieza mecánica que su organismo tanto ha estado pidiendo a gritos. Espero que esta información transforme sus noches tanto como lo ha hecho con mis pacientes. Soy el Dr. Julián Aris, y mi misión es darle las herramientas para que usted sea el arquitecto de su propia longevidad. Pruebe este truco hoy mismo, limpie su sistema de ese muco molesto y recupere el sueño profundo que su cuerpo necesita para sanar. Comparte este conocimiento con aquellos que, como usted, buscan una solución natural y efectiva. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir optimizando su salud con la sabiduría de la medicina funcional y el respeto por nuestra biología. Buenas noches
y que tenga un descanso verdaderamente reparador.